Taque Kubo es uno de los hombres de moda de la Liga Española en este inicio de temporada por sus goles, por sus puntos en el Fantasy, por sus características celebraciones y por sus carismáticas entrevistas al finalizar los partidos. Y es lo que tiene ser una estrella, que todo el mundo habla de ti. Ahora bien, ¿cómo ha llegado a este punto el jugador japonés de la Real Sociedad? Pues de esto mismo hablamos en el vídeo de hoy. Tenía ganas de hacer un vídeo exclusivo para YouTube hablando de Takefusa Kubo, uno de los hombres sensaciones en este inicio de temporada, que ya el año pasado dio bastante que hablar con sus 9 goles y 4 asistencias en la Real Sociedad. Ahora bien, de Take Kubo no llevamos hablando un año, ni tan siquiera 2, de Take Kubo llevamos hablando bastante tiempo, porque al final no podemos olvidar que es un chico que pasa por la cantera del FC Barcelona, hasta donde se encuentra en el año 2015, y luego en el año 2019 ficha por el Real Madrid con el revuelo mediático que esto al final causa. Es un jugador que pasa del FC Barcelona al Real Madrid, aunque es cierto que de por medio tuvo un periplo en Japón. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues bueno, al final Take Kubo es un chico que le ocurre un poco de manera similar a lo que le ocurrió a Odegaard. Se puso en el foco mediático antes de demostrar lo que era capaz de hacer o no futbolísticamente, es decir, Odegaard y Take Kubo necesitaron seguramente del Real Madrid para ponerse rápidamente en el foco mediático, pero fue fuera del Real Madrid donde precisamente se convirtieron en los futbolistas que son hoy por hoy, con un punto en común, que ambos jugadores pasaron por la Real Sociedad, o al menos Take Kubo actualmente se encuentra en la Real Sociedad, fue Odegaard el que pasó y ahora mismo se encuentra en el Arsenal. Ahora bien, teniendo en cuenta esto que ya hemos comentado para ponerlo un poco en contexto, la primera temporada de Take Kubo en la élite del fútbol español, en la primera división española, es en Mallorca, en la temporada 2019-2020, donde juega 35 partidos, marca 4 goles y da 5 asistencias, siendo clave ese año para conseguir la permanencia del Mallorca. Al año siguiente es un futbolista pues que le sale la oportunidad de ir al Villarreal, pero aquí estamos viendo que no tiene muchos minutos, tan solo 289 en 13 partidos, y decide ese mismo año marcharse al Getafe. Tampoco es que en Getafe tuviese muchas más oportunidades, pero sí que se le dio un poquito más de confianza y aquí marcó un gol y una asistencia, pero podríamos decir que esa 20-21 generó muchas dudas en torno a Take Kubo, pero es que la 21-22 no disipó esas dudas, es más, siguió ampliando ese bache en el camino, porque si nos estamos dando cuenta, marcó tan solo un gol, dio tan solo una asistencia, y es más, en el último tramo de temporada, con la llegada de Javier Aguirre, llegó a perder la titularidad, tanto Take Kubo como Kang In Lee. Al final sí es cierto que Kang In Lee, el curso pasado, con Javier Aguirre, fue un futbolista importantísimo, y esto explica su venta al Paris Saint-Germain, pero eran futbolistas que quizá te daban mucho más en ataque que en defensa, y aquel Mallorca, para salvarse, tenía que reforzarse atrás, así que los sacrificados, por decirlo de alguna manera, fueron tanto Takefusa Kubo como Kang In Lee. Ahora bien, aquí creo que hay que poner algo encima de la mesa, y es un punto que yo creo que ha llevado a Take Kubo a convertirse en el futbolista que es hoy por hoy, y es esa paciencia de ir de club en club, de no importarle no estar en un equipo de zona europea, sino priorizar los minutos para al final convertirse en un gran futbolista. Creo que el año perfecto, el ejemplo perfecto está en la 2021, donde tiene la oportunidad de estar en el Villarreal, un equipo que jugaba competición europea, con un técnico como Unai Emery, que es cierto que no le da la suficiente confianza, y Take Kubo, en lugar de quedarse asentado en Villarreal, que seguramente hubiese sido lo sencillo, decide dar un paso atrás en cuanto a club, porque se marcha al Getafe, que no estaba en la zona alta de la tabla, como sí lo estaba el Villarreal, y encima no jugaba competición europea. Es decir, aquí creo que queda bastante claro que la prioridad que siempre ha tenido Take Kubo es la de jugar, la de ir creciendo a base de minutos y no a base de entrenar con buenos futbolistas. Y yo en este sentido pues también lo equiparo bastante al caso de Martin Odegaard. Odegaard se sale en la Real Sociedad, a partir de aquí el Real Madrid vuelve a interesarse en él, rompe la cesión con la Real Sociedad, y se da cuenta Odegaard que en el Real Madrid, sí que es cierto, porque se encontró con muy buenos años de Luka Modric y Toni Kroos, no iba a tener minutos. Entonces Odegaard hace lo que mucha gente considera que es dar un paso o dos atrás en su carrera, que finalmente nos ha demostrado que no, que fue todo lo contrario, fue al revés, vaya, porque él se marcha al Arsenal, que sí es cierto que no era el Arsenal actual, pero en el actual Arsenal es capitán,
y es uno de los líderes de ese equipo, ya no solo de vestuario, sino también dentro del terreno de juego, habiéndose convertido en uno de los mejores mediocampistas que tenemos actualmente, ya no solo en la Premier League, sino también en el fútbol europeo. De ahí que yo encuentre esa relación entre Take Kubo. Hay muchos puntos en común entre Take Kubo y el propio Martin Odegaard, futbolistas que pertenecieron al Real Madrid y que ambos han pasado, o está ahora mismo uno de ellos, como ya he dicho antes, por la Real Sociedad. Pero bueno, el punto aquí está en que después de estar en Mallorca, después de estar en Getafe y en Villarreal, en esos 2 años, en esas 2 temporadas donde suma un gol y una asistencia respectivamente en cada una, pues claro, genera ahora muchas dudas, o en ese momento generó muchas dudas qué iba a ocurrir con Take Kubo, porque Take Kubo al final había demostrado ser un futbolista que tenía condiciones y potencial seguramente para en un futuro ser un gran futbolista, pero en la élite parecía estar quedándose algo estancado, y el único año positivo, por decirlo de alguna forma, es el primero que tiene en primera división, con esos 4 goles, 5 asistencias, en un equipo que al final era de la zona baja de la tabla. Y aquí es donde yo creo que hay que personificar en 2 figuras. Nos tenemos que centrar en 2 personas, que en este caso son Roberto Olave, director deportivo de la Real Sociedad, e Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad. Empiezo hablando de Roberto Olave porque al final hace una apuesta por un jugador que sí es cierto que por condiciones y por potencial pintaba muy bien, pero la realidad es que en la élite, en el fútbol español, tan solo le salvaba una temporada, y encima el año que tuvo, o el medio año que tuvo en un equipo de competición europea, dejó muchísimas dudas, que en este caso fue en el Villarreal. Roberto Olave aún así no se lo pensó, pagó 6 millones de euros, que es cierto, lo que mirándolo ahora con perspectiva es una ganga, pero en el momento, pues oye, no se sabía muy bien cómo iba a salir esa operación, y hay gente que incluso le llegó a parecer cara. Es más, se puso en duda este traspaso por parte de algunos aficionados de la Real Sociedad. Con el tiempo, obviamente, todo el mundo está subido ya en la cuboneta, ¿no? Todo el mundo está subido ya en el barco de Takefusa Kubo, pero luego yo creo que también habría que hablar, de Imanol Alguacil, que al final es el entrenador que ha potenciado a Takefusa Kubo, que le ha ofrecido un escenario para que este ya no solo se haya convertido en un jugador muy importante en la Real Sociedad, como le vimos el curso pasado, sino que directamente en este inicio de temporada lo estamos viendo ser la estrella de la Real Sociedad, teniendo en cuenta que Mikel Oyarzabal todavía no está en ese punto 10 de 10 que le conocíamos antes de la lesión. Sí que es cierto que poco a poco va recuperando mejores sensaciones y mejores cifras, pero yo creo que si ahora mismo tenemos que etiquetar a un futbolista como la estrella de la Real Sociedad, habría que etiquetar a Takefusa Kubo. Teniendo en cuenta esto, surge la pregunta de cuál es la mejor posición para Takefusa Kubo, porque al final, con Imanol Alguacil, lo hemos visto jugar en una doble punta, de segundo delantero, como media punta, podríamos decir, y también de extremo derecho, que es donde está jugando en este inicio de temporada. Es más, aquí lo podemos ver un poquito mejor en lo que a gráfico se refiere. Pero yo quiero centrarme principalmente en los mapas de calor de la 22-23 y de lo que llevamos de 23-24. Empezando por la pasada temporada, donde si nos damos cuenta, al final Takefusa Kubo es cierto que tiene mucha influencia en la banda derecha, pero era un jugador que tenía mayor libertad. Si nos estamos dando cuenta, pisaba mucho la banda izquierda, pisaba también bastante dentro del área, pisaba bastante también esa zona de 10, por decirlo de alguna forma, es decir, zona de la frontal. Y bueno, al final, pues este año lo que nos estamos dando cuenta es que Takefusa Kubo tiene el rango de movimiento mucho más reducido, es decir, está todo en la banda derecha centrado, si nos damos cuenta. Es decir, al final en este caso, creo que la frase ideal para utilizar y para definir a Takefusa Kubo es que menos es más, es decir, tiene que hacer menos cosas, pero al final le está dando más a la Real Sociedad. Tiene un rol más concreto y esto está haciendo que él saque su mejor versión a relucir. Y creo que, ya digo, estos mapas de calor nos demuestran a la perfección lo que era Takefusa Kubo el curso pasado y lo que está siendo Takefusa Kubo este año, donde en banda derecha está teniendo mucha mayor influencia, está teniendo mucho mayor peso, y de esta manera pues estamos viendo que ese rango de movimiento, que es menor, está permitiendo que a la Real Sociedad le vaya muy, pero que muy bien. Y aquí es donde surge otra de las preguntas que la gente se puede realizar en torno a Takefusa Kubo. Oye, ¿cuánto podría costar Takefusa Kubo en la actualidad? Sí es cierto que si nos metemos en Transfermarkt, esta web que mide valores, dice que el futbolista tiene un valor de 50 millones de euros. Su cláusula, para todos los equipos del mundo, a excepción de uno, es de 60 millones de euros. Ese uno que no tiene la cláusula de 60 millones de euros es el Real Madrid, que tiene una cláusula de 30 millones de euros, que ya os voy adelantando,
que a mi modo de ver, a este nivel, Takefusa Kubo por 30 millones de euros es una ganga. Ahora bien, ¿sería Take Kubo titular en el Real Madrid? Yo creo que hoy por hoy sí. El tema está en que el Real Madrid no está jugando en 4-3-3, está jugando en 4-4-2, por lo cual esto ya me genera alguna duda, no os voy a engañar, pero el Real Madrid en la actualidad en 4-3-3, o en el Real Madrid mejor dicho, en la actualidad en 4-3-3, yo creo que Take Kubo sí sería titular por delante de Rodrigo Goes. También es cierto, y creo que aquí es ser justo con la actualidad que vivimos, que Rodrigo Goes no es que haya empezado precisamente para tirar cohetes la temporada, es más, creo que está pasando por un muy mal momento de forma. Pero claro, al final, tú de cara a futuro, ¿vas a apostar por tener en plantilla a Rodrigo y Take Kubo, dos futbolistas que potencialmente tienen nivel para ser titulares en la élite? Pues claro, esto es lo que a mí también me genera mucha incertidumbre en torno al Real Madrid. Yo creo que el Real Madrid va a tener que decantarse por uno, más teniendo en cuenta la ambición que han demostrado tener ambos futbolistas de que quieren jugar mucho y de que quieren ser siempre titular. Al final, ¿cómo convences tú a un joven como Take Kubo o a un joven como Rodrigo que va a tener competencia de su edad y que uno de los dos va a tener que ser suplente? Bueno, al final yo creo que el Real Madrid ya se ha decantado por Rodrigo, que encima ha tenido alguna que otra gran noche importante en el Real Madrid. Ya no solo hablo de la que tuvo contra el Manchester City en Champions, también lo hemos visto en algún clásico con gran partidos, en Copa del Rey también le hemos visto algún gran partido. Entonces, teniendo en cuenta esto, recuerdo por ejemplo el golazo que le marcó al Atlético de Madrid en la Copa del Rey de la pasada temporada. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo creo que al final Takefusa Kubo va a tener que volar, como ya lo está haciendo, fuera o lejos del Real Madrid, pero esto aún así creo que no es el fin del mundo para un futbolista, porque con Odegaard ya lo estamos viendo. Entonces, claro, al final tendríamos que hablar de 60 millones de euros, porque ya digo, no creo yo que en el Real Madrid en este aspecto tuviese cabida, no por lo deportivo, sino porque al final, por tal y como está ya constituida la planificación deportiva del Real Madrid. O sea, no me refiero tanto al juego, sino más a la planificación, aunque, oye, todo es posible, nunca digas nunca, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es 60 millones de euros, ¿los pagaría yo o no los pagaría por Take Kubo? A este nivel que está demostrando en este inicio de temporada, no es que los pagaría, es que os digo más, me parece que es un muy buen precio teniendo en cuenta cómo está el mercado de fichajes. ¿Dónde me encajaría a mí Takefusa Kubo? Pues hombre, por 60 millones de euros no te queda otra que irte a la Premier League. Y al final, dentro de la Premier League, tienes que ponerte a mirar qué equipo necesitaría un extremo derecho, qué equipo le podría ir bien al juego de Takefusa Kubo, y creo que aquí sale decir un nombre de forma inmediata, que es el del Liverpool. Al final, es cierto que en el Liverpool actualmente está jugando Mohamed Salah, que tiene 31 años, que acaba contrato en 2025, que es la estrella del Liverpool, sí es una realidad, pero jolines, al final no podemos olvidar que Take Kubo es muy joven y que yo creo que 1 año, 2 años todavía puede esperarte para dar ese salto definitivo al Liverpool. Entonces, el Liverpool ya ha transitado muy bien en esa posición de ataque, o en esa línea de ataque mejor dicho, porque perdió a Sadio Mané, porque perdió a Bobby Firmino, se ha movido con Darwin Núñez, se ha movido con Luis Díaz, tenía ya a Diogo Jota. Falta, por decirlo de alguna forma, un futbolista para la posición de extremo derecho, y creo que ahí es donde habría que poner encima de la mesa el nombre de Take Kubo, que encima, teniendo en cuenta el estilo de juego que suele proponer en ataque Jürgen Klopp, con mucha movilidad de sus atacantes, como por ejemplo ocurrió el año que llegó a la final de Champions el Liverpool, que perdió contra el Real Madrid, donde Luis Díaz, Sadio Mané y el propio Mohamed Salah se intercambiaban mucho entre sí la posición. Creo que esto con Take Kubo lo podrías hacer, porque al final es un futbolista polivalente en esa línea de ataque, donde yo sí que creo que es mucho mejor en derecha que en las otras posiciones, pero esto es algo que también pues le podría dar esa libertad de movimiento, ya no solo a Take Kubo, sino también a Jürgen Klopp para plantear o planificar sus partidos. Así que para cerrar el vídeo, esta es la pregunta que yo os quiero lanzar hoy a vosotros: ¿en qué equipo os encajaría Takefusa Kubo? Así que después de estar tanto tiempo yo hablando, ahora yo os hago a ustedes una pregunta y espero que me la respondáis por los comentarios. ¿Dónde os gustaría ver a Take Kubo en un futuro, o dónde os encajaría Take Kubo en un futuro?